Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la asignatura Anatomía de segundo semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy tocaremos el tema de anatomía de tórax, en la cual, de acuerdo a nuestro programa académico de la primera unidad, vamos a ver los temas concernientes a la unidad 1. Y iniciaríamos con el tema 6, que es músculos de la pared torácica. Enseguida, como tema 7, fascias de la pared torácica. Como tema 8, nervios de la pared torácica. Y como último tema del día, vamos a ver la vascularización de la pared torácica. Iniciando con la musculatura de la pared torácica, pues antes de todo, hablaríamos de los músculos axioapendiculares. Algunos músculos que están insertados en la caja torácica o bien que la cubren, pues están implicados fundamentalmente en acciones, sobre todo en otras regiones anatómicas. Los músculos axioapendiculares se extienden desde la caja torácica, que corresponde a lo que llamamos el esqueleto axial, hasta los huesos del propio miembro superior, que conocemos también como esqueleto apendicular. Algunos músculos de la pared anterolateral del abdomen, el dorso y el cuello también tienen su inserción en lo que es la propia caja torácica. Volviendo con los músculos axioapendiculares, estos actúan sobre todo en los miembros superiores, pero varios de ellos, por ejemplo, el pectoral mayor, el pectoral menor y lo que es la porción inferior del serrato anterior, también pueden ejercer como músculos accesorios de la respiración. Entonces, estos ayudan a elevar las costillas y con esto a expandir la cavidad torácica cuando hacemos una inspiración profunda y forzada. En el caso, por ejemplo, de los músculos escalenos, en ellos descienden las vértebras del cuello, la primera y la segunda costilla, y actúan principalmente sobre lo que es la columna vertebral. Sin embargo, también actúan como músculos accesorios de la respiración, fijando estas costillas, la primera y la segunda, y permitiendo que los músculos que se unen, las costillas situadas por debajo, sean más eficaces para lo que es elevar lo que es el tórax durante la inspiración forzada. Entonces, bueno, hablemos pues de los músculos propios de la pared torácica, y aquí estaríamos hablando del músculo serrato posterior superior, el músculo serrato posterior inferior, el músculo elevador de las costillas, los músculos intercostales, los músculos subcostales y por último, los músculos transversos del tórax. Iniciaríamos pues con los músculos serratos posteriores superiores. Los músculos serratos posteriores superiores han sido considerados tradicionalmente como músculos inspiratorios, y en enfermedades relacionadas, sobre todo pues en la clínica, se les ha asociado con dolor crónico en el caso de las fibromialgias. Los músculos serratos posteriores superiores tienen su inserción superior en el ligamento nucal, en los procesos espinosos de las vértebras C7 hasta torácica 3. Si hablamos de la inserción inferior, pues decimos que los músculos serratos posteriores superiores se van a insertar en los bordes superiores de las costillas de la segunda a la cuarta. La inervación está dada por los nervios intercostales del segundo al quinto, y su acción principal pues es la propiocepción, es decir, la elevación de las costillas. Como siguiente grupo muscular tenemos los músculos serratos posteriores inferiores, los cuales se insertan en los procesos espinosos de las vértebras 3
T11 a L2. Su inserción inferior es en los bordes inferiores de las costillas de la octava a la doceava, cerca de lo que son sus ángulos. Como lo podemos ver en la imagen, pues bueno, este es su origen y esta sería la inserción. Están inervados por los ramos anteriores de los nervios espinales torácicos, pues desde T9 hasta T12, y su acción principal pues es también la propiocepción, pero estos se encargan de descender las costillas. Esto tiene lógica porque si su origen es a este nivel, al contraerse lo que hacen es jalar las costillas hacia la columna y esto permite el descenso de las mismas. Seguiríamos con los músculos elevadores de las costillas. Estos se insertan superiormente pues, en los procesos transversos de la torácica 7 a la lumbar 1. Su inserción inferior pues es en las costillas subyacentes entre lo que es el tubérculo y el ángulo de la propia costilla. Y la inervación bastardada por los ramos posteriores de los nervios de la cervical 8 a la torácica 11ª. Su acción principal, pues es en relación a como vimos lo que es su origen y su inserción, pues al contraerse elevan las costillas. Continuamos con el siguiente grupo muscular, que es los músculos intercostales, que estos son externos, internos e íntimos. Si ustedes ven en la figura, pues podemos ver el intercostal externo, el intercostal interno y lo que sería el intercostal íntimo. Aquí tenemos una sección de lo que es la pared torácica. Entonces decimos que la inserción superior, pues es precisamente en el borde superior, perdón, en el borde inferior de la costilla superior. La inserción inferior, pues es en el borde superior de las costillas situadas inmediatamente por debajo. La inervación, pues va a estar dada por el nervio intercostal, que corre pues en el surco que ya habíamos descrito, de cómo está conformada la costilla. Entonces en este surco, aquí corre el nervio intercostal. Su acción principal, pues es en el caso de los intercostales externos, durante la inspiración forzada elevan las costillas. En el caso de los intercostales internos, la porción interósea hace descender las costillas y la porción intercondral las eleva. En el caso de los íntimos, pues estos básicamente actúan durante la inspiración forzada. En el caso de los músculos intercostales externos, podemos decir que son 11 pares. Anteriormente sus fibras son reemplazadas por las membranas intercostales externas e inferiormente se continúan con lo que son los músculos oblicuos externos en lo que es la pared anterolateral del abdomen. En el caso de los músculos intercostales internos, pues también son 11 pares, discurren de manera profunda y perpendicularmente a lo que son los intercostales externos, y los músculos intercostales internos se continúan con los músculos oblicuos internos de lo que es la pared anterolateral del abdomen. Y en el caso de los intercostales íntimos, pues son similares a los intercostales internos, y estos son, pues en esencia, son lo que serían las porciones profundas de los músculos intercostales internos, y están separados de ellos, pues básicamente por lo que serían pues los vasos y nervios intercostales. Si se fijan, tienen la misma dirección sus fibras, a diferencia que los intercostales externos. Continuamos con otro grupo muscular que son los músculos subcostales. Los músculos subcostales tienen forma y tamaño variable, como lo podemos observar en esta diapositiva. Y normalmente solo están bien desarrollados en la parte torácica inferior. Si se fijan en esta parte están un poco más grandes. Y pues son finas tiras musculares que se extienden desde la superficie interna
del ángulo de una costilla hasta la superficie interna de la segunda o tercera costilla inferior a ella. Atraviesan uno o dos espacios intercostales. Los músculos subcostales discurren en la misma dirección que los intercostales internos y se mezclan con ellos en ocasiones. De ellos podemos decir que tienen su inserción superior en la cara interna de la costilla inferior, cerca de sus ángulos, una inserción inferior en el borde superior de la segunda o tercera costilla situada por debajo, como les comentaba, y como podemos ver en la imagen, y la inervación bastardada también por el nervio intercostal, y su acción principal probablemente actúan de manera similar que los músculos intercostales internos. Continuamos con otro grupo muscular y el último, que serían los músculos transversos del tórax. De estos podemos decir que son 4 o 5 tiras, como vemos aquí, que irradian de manera superolateral a lo que es la cara posterior del esternón. Los músculos transversos del tórax se continúan inferiormente, pues, con los músculos transversos de la pared anterolateral del abdomen. Estos músculos parecen tener una débil función en la expiración y también pueden proporcionar información propioceptiva. Decimos de ellos que su inserción superior es en la cara posterior de la parte inferior del esternón. Su inserción inferior pues es en la cara interna de los cartílagos costales del segundo al sexto. Y están inervados también por el nervio intercostal correspondiente, y su acción principal hacen descender ligeramente las costillas y pues su función es propiamente propioceptiva. Como parte de los músculos de la pared torácica, pues tenemos también, habría que mencionar a lo que es el diafragma. El diafragma es una pared compartida. En realidad, pues pudiéramos considerarlo como un techo, como un suelo, un techo para lo que es la cavidad abdominal y un suelo para la cavidad torácica. Y va a separarnos el tórax del abdomen. Tiene funciones relacionadas con ambos compartimentos del tronco. Su función más importante y la más vital, pues es la de ser el músculo principal de la respiración. El diafragma, pues obviamente no es un músculo plano, sino por el contrario, como lo vemos, se abomba en la parte superior, y tanto el lado derecho como en el lado izquierdo nos forma lo que hemos conocido como cúpulas diafragmáticas. La cúpula derecha es más alta que la izquierda, inclusive llega a alcanzar hasta lo que es la quinta costilla. Cuando el diafragma se contrae, la altura, pues obviamente, de las cúpulas disminuye y el volumen del tórax aumenta. El esófago y la vena cava inferior, pues atraviesan el diafragma, y la aorta, pues en la cara posterior. Entonces tenemos tres hiatos, un esofágico, un hiato para la vena cava inferior y otro para lo que es la aorta en la parte posterior, cercano a la columna vertebral. Continuando con nuestro programa académico, el tema 1.7, correspondiente al número 7 de la unidad 1, tenemos lo que es la fascia de la pared torácica. La fascia de la pared torácica, cada parte de la fascia profunda se denomina según el músculo o la estructura que reviste o a la cual está unida. Por consiguiente, una gran porción de lo que es la fascia profunda que recubre la pared torácica, pues lo que es en la parte anterior se le denomina fascia pectoral, por su relación con lo que son los músculos pectorales. Una buena porción de la fascia pectoral forma la mayor parte de lo que es el lecho de la mama. Profunda esta fascia, la fascia pectoral, hay otra lámina que es más profunda, que está suspendida desde lo que es la clavícula y envuelve al músculo pectoral menor, y a esta se le conoce como fascia clavipectoral.
La caja torácica está tapizada internamente por lo que es la fascia endotorácica. Esta es una fina capa fibroareolar, la cual nos va a fijar la pared torácica a la porción adyacente de lo que es el revestimiento de las cavidades del pulmón, es decir, a la pleura parietal costal. Esta se vuelve más fibrosa en lo que son los vértices pulmonares y ahí se conoce como membrana subpleural. En esta imagen podemos observar lo que les comenté con anterioridad, cómo encontramos lo que es la fascia endotorácica marcada como esta línea punteada en rojo y pues obviamente también su relación íntima con lo que es el peritoneo parietal o parietocostal y también con el diafragmático y el mediastínico. Entonces, pues prácticamente está adherida, es una capa pues fibroareolar y que en las partes de las cúpulas, pues esta es un poquito más fibrosa, lo que correspondería a los vértices del pulmón, y aquí la denominamos membrana suprapleural. Para continuar con la unidad 1, en su tema 8 hablaremos de los nervios de la pared torácica. La pared torácica tiene 12 pares de nervios espinales torácicos. En cuanto salen de los orificios o forámenes intervertebrales, se dividen en un ramo anterior y un ramo posterior. Estos son considerados por ramos primarios. Los ramos anteriores de T1 a T11 forman los nervios intercostales que discurren a lo largo de los espacios intercostales, como hemos visto en las imágenes anteriores. El ramo anterior del nervio T12 es inferior a la 12ª costilla, por eso se le llama nervio subcostal. Los ramos posteriores de los nervios espinales torácicos se dirigen hacia atrás y inmediatamente laterales a lo que son los procesos articulares de las vértebras, y de ahí van a inervar las articulaciones, los músculos profundos del dorso y la piel del dorso en la región torácica. Los nervios intercostales típicos, que son del tercero al sexto, entran en las porciones más mediales de los espacios intercostales posteriores. Inicialmente discurren dentro de lo que es la fascia endotorácica entre la pleura parietal y la membrana intercostal interna, cerca de lo que es la línea media de los espacios intercostales. Como podemos ver aquí en la imagen, tanto los vasos y nervios intercostales que discurren por la fascia endotorácica posterior y la pleura parietal, que es muy delgadita y transparente, esta es la que prácticamente pues, va a revestir la cavidad pulmonar. Entonces, cerca de los ángulos de las costillas, los nervios pasan entre los músculos intercostales internos e íntimos, y ahí los nervios intercostales entran en los surcos de las costillas y luego continúan su recorrido por ellos, situándose por debajo de lo que es tanto la vena como el nervio y la arteria. Los paquetes neurovasculares, es decir, arteria, nervio y vena, están protegidos por el borde de las costillas, como podemos ver en esta imagen. Aquí va la vena, el nervio, la vena, la arteria y el nervio. Y obviamente los nervios se encuentran protegidos entre los músculos intercostales internos e íntimos y proporcionan ramos para estos y otros músculos y dan origen a los ramos cutáneos laterales, aproximándose en la línea media a la altura de lo que es la línea axilar media. Anteriormente, los nervios se encuentran sobre la cara interna de lo que es el músculo intercostal interno.
y próximos al esternón, los nervios giran anteriormente, pasan entre los cartílagos costales y entran en el tejido subcutáneo como ramos cutáneos anteriores. Mediante su ramo posterior y los ramos cutáneos laterales y anterior de su ramo anterior, la mayoría de los nervios espinales torácicos de torácico 2 al torácico 12 inervan un área del tronco semejante a una franja o dermatoma que se extiende desde la línea media posterior a la línea media anterior. El grupo de músculos inervados por los ramos anterior y posterior del nervio intercostal de cada par de nervios espinales torácicos constituye lo que conocemos como miotoma. Los miotomas de la mayoría de los nervios espinales torácicos de T2 a T11 incluyen los músculos intercostales, subcostales, transversos del tórax, elevadores de las costillas y serratos posteriores que están relacionados con el espacio intercostal que incluye el ramo anterior del nervio espinal específico y lo que es la porción suprayacente de los músculos profundos del dorso. Los nervios intercostales tienen ramos y los ramos de estos nervios son los siguientes. Los primeros que vamos a describir son los ramos comunicantes. Los ramos comunicantes conectan cada nervio intercostal a lo que es el tronco simpático homolateral. Luego tenemos los ramos colaterales, los cuales se originan cerca de los ángulos de las costillas y descienden para correr por lo que es el borde superior de la costilla inferior, colaborando en lo que es la inervación de los músculos intercostales y la pleura parietal. Posteriormente tenemos a los ramos cutáneos laterales, los cuales se originan cerca de lo que es la línea axilar media, atraviesan los músculos intercostales internos y externos y se dividen a su vez en un ramo anterior y un ramo posterior. Estos ramos terminales inervan la piel de las paredes laterales torácica y la piel abdominal. Luego tenemos a los ramos cutáneos anteriores que atraviesan los músculos y la membrana del espacio intercostal en la línea paraesternal y se dividen en ramos medial y lateral. Estos ramos terminan inervando la piel de la cara anterior del tórax y del abdomen. Y por último tenemos los ramos musculares que inervan los músculos intercostales, subcostales, transversos del tórax, elevadores de las costillas y serratos posteriores. Ahora hablaremos de los nervios intercostales atípicos. El primer nervio intercostal o torácico T1. Antes quisiera comentarles que en la mayoría de los nervios espinales torácicos, el nervio intercostal para ese nivel pues es el propio, es decir, el ramo anterior del primer nervio espinal torácico T1 es especial porque este se divide primero en una porción superior grande y una porción inferior pequeña. La porción superior grande se une a lo que es el plexo braquial, que es el plexo nervioso que inerva el miembro superior, y una porción inferior pequeña que se convierte en lo que es el primer nervio intercostal. Por eso son considerados como pues, nervios intercostales atípicos, y este sería el primer nervio, esa sería su característica. El primero y segundo nervios intercostales recorren la cara interna de la costilla 1 y 2 en vez de hacerlo a lo largo del borde inferior de los surcos de las costillas como normalmente lo hacen el resto de los nervios intercostales. El primer nervio intercostal no tiene ramo cutáneo anterior y a menudo tampoco tiene un nervio cutáneo lateral. Cuando existe un ramo cutáneo lateral, va a inervar la piel de la axila y puede comunicar tanto con el nervio intercostobraquial
con el nervio cutáneo medial del brazo. El segundo y a veces el tercer nervio intercostal dan origen a un ramo cutáneo lateral, que sería el nervio intercostobraquial, que surge del segundo espacio intercostal en lo que es la línea axilar media, va a penetrar el músculo serrato anterior y entre la axila y el brazo. Los nervios torácicos del séptimo al onceavo, tras dar origen a los ramos cutáneos laterales, atraviesan posteriormente lo que es el arco costal y continúan para inervar la piel y los músculos abdominales. Cuando abandona el espacio intercostal, se van a convertir en nervios tóraco-abdominales de lo que sería la pared anterior o anterolateral del abdomen. Sus ramos cutáneos anteriores van a perforar lo que es la vaina del recto y se van a convertir en nervios cutáneos en lo que es la proximidad, lo que vendría siendo el plano medio abdominal. Como tema 9 de la unidad 1, vamos a revisar lo que es la vascularización de la pared torácica. La irrigación arterial de lo que es la pared torácica deriva de la aorta torácica, de la arteria subclavia y de la arteria axilar. Cuando hablamos de la aorta torácica, esta va a ser a través de las arterias, irriga lo que es la pared torácica a través de las arterias intercostales posteriores y de las arterias subcostales. En el caso de lo que es la arteria subclavia, pues vamos a tener que es a través de la arteria torácica interna y lo que es la arteria intercostal suprema. Y en el caso de la arteria axilar, pues es a través de lo que son las arterias torácica superior y lo que es la arteria torácica lateral. Después de observar cómo o de dónde deriva la irrigación arterial de la pared torácica, pues veremos la irrigación arterial propiamente dicha, la cual va a dividirse en o proviene de las arterias intercostales posteriores, arterias intercostales anteriores, arteria torácica interna y arteria subcostal. De la arteria intercostal posterior, pues podemos decir que estas tienen su origen en las arterias intercostales supremas, en los espacios intercostales primero y segundo y aorta torácica, es decir, en los espacios intercostales restantes. El recorrido, pues van a discurrir entre lo que son los músculos intercostales, entre los internos e íntimos, como ya habíamos visto en otras imágenes, y su distribución va a ser, pues, entre los músculos intercostales y la piel que está por encima, y la pleura pleural que está, la pleura parietal, perdón, que está por debajo. Hablando de las arterias intercostales anteriores, pues tienen su origen en las arterias torácicas internas, entre los espacios intercostales del primero al sexto, y en las arterias musculofrénicas, en los espacios intercostales del séptimo al noveno. Su recorrido, pues van a discurrir entre los músculos intercostales internos e íntimos, y su distribución es entre los músculos intercostales, la piel suprayaciente y lo que es la pleura parietal. Ahora, hablando de las arterias torácicas internas, pues estas tienen su origen en la arteria subclavia izquierda y en la subclavia derecha. Su recorrido, pues van a discurrir inferiormente y laterales a lo que es el esternón, entre los cartílagos costales y el músculo transverso del tórax para dividirse en lo que es la arteria hipogástrica superior y la musculofrénica. Se van a distribuir por medio de las arterias intercostales anteriores en los espacios intercostales entre el primero y el sexto, y la arteria musculofrénica, que va a ser su rama terminal lateral. Por último, la arteria subcostal, la cual tiene su origen en la aorta torácica, pues prácticamente
Aquí la vemos. Su recorrido pues va a discurrir a lo largo del borde inferior de la 12ª costilla. Su distribución es en los músculos de la pared anterolateral del abdomen y lo que es la piel que está por encima. Y por último vamos a revisar lo que son las venas de la pared torácica. Aquí tenemos las venas intercostales anteriores y posteriores, y las venas intercostales superior derecha e izquierda y la vena subcostal. Hablaremos de las venas intercostales, las cuales las venas intercostales van a acompañar a las arterias y a los nervios intercostales y se van a situar más superiores en los surcos de las costillas. Por eso tenemos una vena, la arteria y el nervio. Las venas intercostales tienen esta distribución, como les decía, van en la parte superior del borde costal y obviamente pues por encima de lo que es la arteria y el nervio. Luego tenemos a las venas intercostales posteriores y las venas intercostales anteriores. Hay 11 venas intercostales posteriores. Las venas intercostales posteriores se anastomosan con las venas intercostales anteriores, que son tributarias de las venas torácicas internas. A medida que se aproximan a lo que es la columna vertebral, las venas intercostales posteriores reciben una rama posterior que va a acompañar al ramo posterior del nervio espinal de ese nivel y una vena intervertebral que va a drenar los plexos venosos vertebrales asociados a la columna vertebral. La mayoría de las venas intercostales termina en el sistema venoso ácigos o hemiácigos que conduce la sangre venosa hacia la vena cava superior. Luego hablaremos por último de la vena intercostal superior derecha. La vena intercostal superior derecha es habitualmente lo que es tributaria de la vena ácigos antes de que desemboque en lo que es la vena cava superior. Luego tenemos a la vena intercostal superior izquierda, que esta drena normalmente la vena brachiocefálica izquierda. Esto obliga a la vena a pasar anteriormente a lo largo del lado izquierdo del mediastino superior y cruza el arco de la aorta o la raíz de los grandes vasos que nacen de ella y entre los nervios vago y frénico. A menudo va a recibir venas braquiales izquierdas y puede recibir también a la vena pericardiofrénica izquierda. Normalmente comunica inferiormente con lo que es la vena hemiácigos accesor. Y las venas torácicas internas son las venas satélites de lo que son las arterias torácicas internas.